Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por seguirnos aquí en Preguntas de Fito Rodríguez, un filial de las Babas de Pavlov. Y el día de hoy vamos a hablar, después de un tiempo que no nos habíamos visto, acerca de la hombría. ¿Qué tanto lo que se pensaba antes o pensamos actualmente sigue yendo por el mismo camino del pensamiento que nos han enraizado, perdón, acerca de la hombría? Así que vamos a desenglosarlo para ver si alcanzamos a verlo porque sí está algo largo este tema. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Bienvenidos a Preguntas de Fito Rodríguez. Corre el intro. Esto es Preguntas con Fito Rodríguez. ¡Bienvenidos! Bien, vamos a iniciar, como ya lo saben conmigo. Vamos a ver esta palabra de la hombría que nos dice la Real Academia de la Lengua, para definir bien desde ahí qué nos está arrojando la idea esencial o las primeras ideas acerca de esta palabra hombría. Fíjense, dice que la hombría es una cualidad de hombre, ¿de acuerdo? O sea que de ahí ya están delimitando el género femenino. Pero ahorita vamos a ver qué tanto es cierto o no. También dice que es una cualidad buena y destacada de hombre, especialmente la entereza o el valor. Yo estaba recordando cuando estaba sacando esta información la película de Romeo y Julieta, pero la versión de Leonardo DiCaprio, creo que se llama Romeo Enamorado, espero no equivocarme, por ahí me corrigen, y se ve mucho esta parte del valor, no solamente del valor de que lógicamente en esta versión había pistolas, no era tanto la espada como en la novela de William Shakespeare, pero no solamente el valor de arrojarte a pelearte con alguien y el valor de poder tal vez perder la vida. No era tanto eso, sino el valor de protección al amigo o a la familia. Esta también es una parte de hombría, pero ojo, desde aquí empezamos con una discusión entonces. Las chicas también tienen esta parte entonces de hombría al defender sus causas, a defender sus ideas, a defender sus hijos, sus hermanos. ¿Sí se entiende? O sea, pedir una justicia. Entonces, vamos a ir separando poco a poco cómo tal vez estas definiciones de hombría ya están cambiando ahora en nuestro pleno siglo XXI, ahora 2021, ¿de acuerdo? Cómo ya hay ciertos cambios en esta filosofía que vemos de la hombría. Fíjense bien, ¿cuáles serán los elementos que caracterizan distintivamente la naturaleza de la hombría? ¿Sale? ¿Cuáles serán esas cualidades? La hombría es una construcción social, que ahorita vamos a hablar qué quiere decir eso de construcción social o constructo social, que se deriva de los discursos y los significados que le otorgamos al cuerpo al interpretar nuestra constitución biológica. Si se fijan, desde aquí ya estamos viendo que seguimos con el mismo tema de que la hombría, por el hombre, por ser la característico de tener genitalia masculina, o sea, un pene y testículos, eso ya es una parte de hombría. Pero hoy en día, con todo el LGBT que existe y con todas las diferencias que hay, asexuales, bisexuales, todo el relajo que ya conocemos, pues como que aquí ya se rompe un poco todo este tema que estamos viendo de la hombría. Si se fijan, hablábamos de la construcción social o constructo social. ¿Qué es esto? Fíjense, en un sistema social inventado o construido, se construye por participantes de una cultura o sociedad, ¿de acuerdo? O sea, puede ser tú en tu misma casa con las reglas de tus papás o las que tú ya tienes como persona adulta, las de tu barrio, las de tu país, ¿sale? Ya hay ciertas reglas de tu sociedad por una construcción social, en la cual existe gente que accede a comportarse como si ya existieran estas reglas, como si fueran definitorias. Ahorita les voy a explicar. O sea, son reglas convencionales, en las cuales te piden que te comportes de acuerdo a ciertas formas. Si nos vamos a los tiempos de Alejandro Magno, el gran conquistador, si hablamos de virilidad, el ser viril era pues el que peleaba, el que daba la vida por Alejandro Magno, el que conquistaba más territorios. Pero si colocamos que en esos tiempos, ya ven que platicábamos que se dice mucho que Alejandro Magno él era homosexual, él era gay y no es cierto. Lo que pasa es que en esos tiempos mucho y también se heredó mucho a la idea romana, sale del Imperio Romano, tener relaciones sexuales y una intimidad con un hombre era normal, porque el hombre estaba hecho para eso, para satisfacerse.
De hecho, ahorita vamos a ver un poquito más adelante otro ejemplo. Y la mujer era netamente para procrear, sí tenía un voz y voto, sí podían estar incluso en algunos movimientos ahí de algunos temas, pero en muchos momentos, con Alejandro Magno y en la época románica ya más adelante, el tener relaciones sexuales, satisfacción sexual con un hombre era normal, porque se consideraban de la misma línea, del mismo nivel de importancia. Fíjense, otro ejemplo de construcción social. En Bali se liman los dientes, creo que lo han visto en algunos videos en YouTube, en Facebook, no sé, en los cuales al limarse los dientes como cocodrilo, eso demuestra virilidad, demuestra ira, celos, y eso los hace verse sensuales para esa cultura. Y lógicamente eso duele mucho cuando se liman los dientes, ¿de acuerdo? Y desde ahí que toleren ese dolor de limarse los dientes, desde ahí viene esa virilidad, viene esa ira, esa rabia que les atrae mucho a esta cultura. Lógicamente acá, que estamos más pegados a nuestra cultura occidental y todo ese rollo, pues es más el diente blanco, el diente parejito, el que en realidad sale adelante de estas, de a contrario con Bali, ¿de acuerdo? De hecho, en la cultura maya también llegaban a afilarse los dientes para distinguirse como una clase superior. O sea, era una distinción de clase superior el que se limaran los dientes. Entonces la hombría depende de la idea que se crea cada sociedad o individuo. ¿Sí será ese rollo? Pues yo creo que sí. Y ahorita lo vamos a ir analizando poco a poco. Si es cierto que la hombría depende de estas características creadas sociales de la sociedad, ¿de acuerdo? Se conoce como primera imagen que la masculinidad pertenece a los hombres. ¿De acuerdo? O sea, todos sabemos, nos han enseñado mucho incluso en las películas noventeras, cuando salía Rambo y todo musculoso y disparando balas, pues esa era la parte de la masculinidad, era el hombre. Pero fíjense, pasando el tiempo, hay otra película que se llama, creo que Los Indestructibles, en la cual la última película siguen saliendo Schwarzenegger, siguen saliendo los que eran la virilidad, los masculinos de los años 90 con la bala y todo, pero también sale una chica que tengo entendido que es una luchadora de la UFC, de la UFC, no recuerdo cómo se llama, discúlpenme mucho, creo que era Ronda, no recuerdo, y ella pues ya está interactuando con los viriles masculinos de los 90s, y ella también mata, ella también balacea, puede patear traseros, y aparte es linda y es musculosa. Entonces, yo quiero que caigan en el 20, de que tal vez este constructo de la virilidad que nos enseñaron en los 90s a nosotros, ya ahora, en el 2021, pleno siglo XXI, ya está cambiando demasiado. Entonces, pertenece a los hombres, ¿de acuerdo? Y la feminidad, a la mujer. Al igual que la noción del sexo, ¿de acuerdo? La de masculinidad es una palabra enraizada a los genitales, así de fácil. Toda esta palabra va enraizada a la genitalia masculina, o sea, tener pene y testículos. Esto va desde las plantas, los animales, hasta por los órganos fecundadores, ¿de acuerdo? Pero también ya sabemos que hay animalitos los cuales pueden convertirse en el órgano femenino o masculino dependiendo de la etapa de reproducción en la que estén. Entonces, todo esto es como un sinónimo de ser viril, de ser macho, de ser energético, de acuerdo a que puedas procrear o no. Si se fijan, entonces sí hay diferentes puntos, diferentes equivalencias de acuerdo a la virilidad, porque para unos puede ser la forma de luchar en la guerra, como era con Alejandro Magno, pero tenían relaciones con hombres. Para otros era ese macho Schwarzenegger cargando pistolas en Rambo, súper mamado y que era el hombre viril, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver otros ejemplos de cómo la virilidad, exactamente la masculinidad, sí depende de ese constructo social que hablamos. La virilidad se relaciona con la fuerza física, la valentía, como ya lo platicamos, el poder, que tengo por ahí un video del cual hablamos del poder, que viene mucho relacionado con ahora el tema de los superhéroes, la energía que caracteriza al hombre. Pero vuelvo a repetirlo, no solamente al hombre. De hecho, hay una escena en la película de Endgame, la última de Avengers, en la cual se juntan todas las chicas, sale Wasp, sale Capitana Marvel, sale ¿qué más anda por ahí? Bueno, salen las chicas, ¿de acuerdo? Y es una escena muy padre porque están las chicas y son las que rompen madre, son las varas, y entonces si ellas también pueden
¿cómo se le puede llamar esta parte de virilidad en ellas? ¿También será virilidad o de qué manera podríamos mencionarla? Fíjense, hablando de la fuerza, observamos que la apariencia se procesa en el cerebro, ¿de acuerdo? Fíjense a lo que voy a llegar con esto, de manera instantánea, antes incluso de que nos demos cuenta. Así, hemos hecho un juicio rápido de la persona que tenemos enfrente. Recuerden que los prejuicios, siempre hemos dicho que son malos, pero no, los prejuicios son los que te salvan incluso la vida. Yo he dado varias veces un ejemplo muy burdo, muy tonto para que me entiendan. Si yo voy por una calle y está bloqueada porque hay unos granaderos, porque sucedió un asalto, y tengo que desviarme por dos callejones para llegar a mi casa, y el callejón número 1 está iluminado, tiene bien su energía pública, y el callejón número 2 está todo sucio, no se ve nada porque la iluminación no sirve, ahí empieza el prejuicio, y dices, pues no me voy a ir por el que está todo feo, me voy a ir por el limpio, me voy a ir por el que sí se ve para salvar mi vida. O sea, de repente sí nos confundimos y pensamos que todos los prejuicios son malos, pero no, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer este prejuicio, por ejemplo, en la forma de vestir, la complexión, la forma de la nariz, todo queda catalogado y clasificado en tu cerebro. Sin decir nada, ya nos ha dicho mucho esa persona al estarlo observando y hacer nuestro prejuicio, ¿de acuerdo? Hemos interpretado mucho con ese simple prejuicio. Entonces, cuando tú ves a un hombre de barba grande, altote, súper fuerte en la calle, el primer prejuicio que dices, ese es súper viril, es un hombre muy viril. ¿Y qué tal si es asexual? Que a él no le gusta tener relaciones sexuales. Entonces, en el punto que vimos de la reproducción anterior, entonces, ¿cómo queda esta parte de la sexualidad, de la virilidad? ¿Sí me entienden? Fíjense, les voy a dar unos ejemplos bien sencillos. Antes, Pedro Infante pues, era el macho, el controlador, que se echaba sus cubas, fuerte, mujeriego, y que incluso en unas películas, creo que era en la de Pepe el Toro, lo cachan en una infidelidad y la mujer tiene que pedirle disculpas al fin de cuentas, ¿sale? Yo creo que hasta unas cachetadas le da a la chava, y es donde dices que hubo, o sea, a ver, entonces, ¿cómo está la onda? Entonces, este constructo social de cómo era antes, este macho, este viril, ya hoy en día no encaja. Entonces, vemos una contraparte, por ejemplo, del lado muy femenino de los grupos coreanos, como BTS, por ejemplo, que cantan bien, bailan bien, para eso a la chica les llama mucho la atención, son muy limpios, son muy elegantes en sus ropas, denotan mucha pulcridad, ser muy pulcros, y entonces, ¿cómo queda esta parte de lo que hemos leído arriba de la virilidad, de la fuerza, de ser osados y todo? Esto ha cambiado mucho. Antes era agarrar la espada, ahora es agarrar el micrófono y mover a las masas. Entonces, sí al fin de cuentas representa poder. Si se fijan, lo único que sí va mucho con la parte de la virilidad, sea hombre o mujer, en la masculinidad o la feminidad, es la parte del poder, es la que sí jala. Entonces, estamos hablando de ejemplos en los cuales nos damos cuenta que esta teoría, lo que nos han enseñado de la virilidad, puede cambiar un poco. ¿De acuerdo? Sí va a tener que tener unos ciertos cambios para entender cómo nos vamos a ir construyendo en esta nueva ideología en pleno siglo XXI. Bueno, hemos llegado a los 14 minutos, muchas gracias. Ya saben que nos aventamos nuestros aplausos porque nos estamos aguantando aquí. Bien, y entonces seguimos después de estos aplausos que nos dimos con nuestro tema de la virilidad. Por ejemplo, en las... ¿Cómo explicarles? En las tradiciones sexuales de la sexualidad y el género se ha provocado muchos problemas en la práctica, que es a los puntos que tenemos que llegar, y no parecen darse cuenta de lo complejo y variable que puede ser esta interacción acerca de la virilidad, la hombría, lo femenino, de acerca de los constructos, de esta construcción social de lo que te lleva a la sociedad. Por ejemplo, cuando yo estaba muy niño, yo me tocó ir a casa de un amiguito, no voy a decir quién, pero me tocó ir y recuerdo mucho que yo me levanté a lavar el plato con el que habíamos comido, y fue en la secundaria, y el papá se enojó, me llamó la atención, no era mi papá, era el papá de mi amigo,
y que no, que eso, los hombres no lavan los trastes. Y yo me quedé así como que, ¿what? ¿Qué onda? Llegando a mi casa, me acuerdo que le platicé a mis papás, y para mí fue un shock, porque en mi casa, gracias a Dios les comparto, siempre, como mi papá lava los trastes, mi mamá también. Como mi papá cocina riquísimo, mi mamá también. Como mi papá trabaja, mi mamá también. Y yo crecí con eso, con esta construcción social. Es lo que quiero que caiga en esta idea. Pero me dio mucha curiosidad cómo para él la parte de virilidad y de masculinidad estaba peleada a las labores del hogar, como lavar la ropa, levantar tu mismo plato de la mesa. Entonces, aquí estamos llegando a un punto de cómo este tema de virilidad sí ha dañado, de cierta manera, a cómo los hombres se comportan o nos comportamos los hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y ahorita ya no mucho, como les digo, ha cambiado, pero antes sí lo escuchábamos, los que son de mi calaña de edad, escuchábamos, el hombre no debe de llorar, un hombre no llora, y por eso era que los hombres todos se comían, todos se quedaban dentro de ellos, y por eso es que explotaban y hacían tarugadas y se iban por el alcohol para desahogar sus penas, se peleaban con Juan Pitas y Varas, porque no había un desahogo lógico, porque según el hombre no llora. Pero por otra parte, hablando del tema que les dije hace rato del papá de mi amigo que me regañó porque iba a lavar los trastes, vemos también que los mejores chefs del mundo son hombres. Hay mujeres que son maravillosas, he visto algunos programas ahí en YouTube que no manches, que padrísimo cocinan hombres y mujeres, pero los mejores chefs, los más reconocidos son hombres. Ojo, es cierto que también aquí podemos entrar a la controversia de si es cierto que hay profesiones en las cuales los hombres sobresalen más por esa competencia desleal que sí existe con algunas mujeres. Gracias a Dios, ya hoy en día eso se está acabando y las mujeres y los hombres tienen igual de oportunidades para salir adelante. Pero les quiero hablar de algunos puntos históricos para entender todo este show de la virilidad, sale del ser masculinos. Fíjense, en Esparta, 800 años antes de Cristo, a los 7 años, y esto les va a sonar mucho en la película porque sí pasó, a los 7 años los espartanos dejaban su casa para ingresar en escuelas donde ponían a prueba su fortaleza y resolución de la vida. ¿Sale? Era como una instrucción militar donde fomentaban la lealtad en la batalla y palizas para cultivarse, para curtirse como hombres. Esto lo vimos en la película de 300, ¿se acuerdan que también es una novela y todo este rollo? En la cual vemos cómo a los niños, efectivamente, desde muy pequeños, ya los tenían con una instrucción militar muy fuerte, de golpes y todo, de asesinatos, y luego los dejaban ir al bosque, para que ellos ahí solitos le echaran ganas, y si regresaban es que estaban aptos para la guerra, eran viriles, ¿de acuerdo? Entonces en esta película de 300, sí retrata perfectamente cómo era la virilidad en el año 800 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora vámonos a Roma, en el año 27 antes de Cristo, un poquito antes de que naciera Jesús. Cuando Roma se convirtió en el imperio que ya conocemos, que ya sabemos, el imperio de los 1000 años y todo eso, había más esclavos que ciudadanos. Entonces se animaba a los chicos de alrededor de 15 años a contraer matrimonio pronto y procrear para tener más soldados, como platicábamos de Alejandro Magno. Solo entonces eran considerados hombres y ciudadanos plenos, con derechos y estatus social. ¿Sí? Es como si ahorita, imagínense, yo para considerarme un hombre pleno, con un estatus social y tener voz y voto, o en pocas palabras, obtener mi INE, digamos, tendría que a fuerzas casarme, tener relaciones y tener hijos. Si no, no se consideraría, una persona apta para poder opinar. No tendría voz y voto. Fíjense que cómo está este tema de la virilidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora en Inglaterra, en el año 1200 ya de nuestra era, después de Cristo, el camino hacia la caballería de un escudero adolescente pasaba por aprender junto a un caballero. ¿De acuerdo? Acuérdense que lo vimos en varias películas y caricaturas en las cuales va el escudero y va el caballero, ¿no? Y tienen que ir ahí sorteando diferentes caminos. Tenían que rendirle pleitesía al rey jurando sobre un objeto sagrado. Esto sí es cierto, esto está más pegado al catolicismo. En donde sucedió esta etapa, acuérdense que hubo un momento que se partió, ¿de acuerdo? Por eso es que la reina de Inglaterra no es católica. Tiene los mismos ritos católicos, confirmación, primera comunión, pero no es católica.
se partió por ahí una controversia que luego lo vamos a ver en un videito, de cómo fue creado todo este reino y esta discusión entre el Vaticano y el rey Jorge, creo que era en esos tiempos. Entonces, ellos tenían que rendirle pleitesía al rey y sobre sus objetos sagrados, ya sean de algún santo o de alguna batalla santa. Competían en justas y torneos, como lo hemos visto de las lanzas que van con los caballos, para confirmarse a un cristianismo elevado. Y así se alistaban a las cruzadas, que ya sabemos, para conquistar de nuevo Tierra Santa, que es un tema interesante, lo vamos a tocar en otra ocasión, pero a lo que quiero que lleguemos es a cómo esta virilidad iba más al ser caballeroso, pero aparte de ser formales, porque no solamente tenían relaciones con su esposa o con la doncella que querían conquistar, había bares de mala fama en los pueblos y ahí tenían relaciones con las prostitutas, que es una de las carreras de los trabajos más viejos en el mundo. Entonces, esto era la parte de la virilidad, ir a conquistar Tierra Santa a favor del cristianismo, a favor del Dios, a favor del rey, que es la representación máxima de Dios en la tierra. Entonces obedecían al rey, que era el poder. Volvemos al tema, el poder. Ahora, en Italia y Estados Unidos, en el año 1930 más o menos, en Sicilia y en Chicago, las bandas mafiosas, que ya sabemos todo este tema del Padrino, que es más por donde pueden caer en esta idea, las bandas mafiosas dieron lugar a conductas masculinas extremas, definidas por la violencia, y a conductas masculinas condicionales. O sea, si eres hombre, te metías a ser el mafioso siciliano, ahí en Chicago principalmente, en Nueva York, en parte de Los Ángeles, en California, y tenías que ser el hombre que llevaba el arma, que te vestías de traje, que tenías que ver formal, pero a la vez muy valiente, y ostentar el poder, en las que el estatus depende de pertenecer a un grupo, lógicamente, que era el mafioso, y abandonarlo puede suponer perder la hombría o incluso la vida. ¿Se acuerdan que hablábamos arriba del valor? Que hablábamos de la película de Romeo y Julieta, que es la de Romeo enamorado, que caracterizan la novela de William Shakespeare, en la cual el valor sí era arrojarte a perder la vida en una batalla, pero era más de protección a tu familia y a tus cosas. En estas familias mafiosas sicilianas ahí en Estados Unidos, abandonar tu grupo o traicionarlo, se te iba la hombría y se te iba la vida. Entonces, volvemos al mismo tema de la hombría, ¿de acuerdo? Cómo era ver tu imagen masculina, cómo generarla, y que no debería, ¿cómo decírselos? No perder tu palabra, ¿de acuerdo? Que tu palabra fuera ley, fuera hielo, fuera hierro. Entonces, ya que hablamos de todo este constructo, de toda esta construcción de la virilidad, de la masculinidad, que vuelvo a repetir, ya está cambiando en estos tiempos, vamos a hablar acerca de la masculinidad frágil. ¿Cómo es este relajo de la masculinidad frágil? Fíjense, el problema está en que se dejan fuera los sentimientos de vulnerabilidad de los hombres, como decíamos arriba, ¿se acuerdan? Como es el miedo, la angustia, el sentimiento de sentirse débil, lógicamente, y las inseguridades personales, porque un hombre debe de ser baragado, debe de ser machito, no llora, no siente, debe de ser un hombre que no se mueve, que no hay nada que lo haga sentir mal. Entonces, al sentirte débil, eres inseguro. Entonces, los hombres en esta parte de la sexualidad, fíjense, este ejemplo está bien chido, está muy muy curioso. Todos los hombres poderosos, ojo, no al decir todos, es una palabra que se me ocurre nada más por estar en la plática con ustedes, lógicamente no todos, como dice Franco Escamilla, tú no, unicornio especial, pero la mayoría de hombres de mucho poder, de poder económico, de poder de físico, pero principalmente poder económico, que es el que vale más hoy en día, lo que quieren cuando tienen una relación sexual es ser sometidos. Ellos es lo que quieren, ellos es sentirse sometidos. Ellos quieren que el poder venga al revés, porque todo el tiempo ellos someten. Entonces, en una relación sexual que es satisfactoria, en un orgasmo, pues quieren sentirse sometidos. Y lo hemos visto en películas o en series como 50 sombras de Grey y en algunas noticias que por ahí andan a veces. Entonces, se les enseña a los hombres a no sentir, y si se llegan a sentir, se les enseña a reprimir. ¿Sale? Vuelvo a repetirlo. Si llegas a sentir, reprimes. Y por eso es que después explotan, como decíamos arriba. Y a no mostrar lo que sientes. Tienes que ser súper frío. De hecho, ustedes lo han visto, yo creo. Busquen en internet o en la familia. Busquen esas fotos de los bisabuelos
Y no manches, el hombre parece una piedra ahí parada. ¿De acuerdo? En esas fotos que se ven así blanco y negro, que ni se tocan con la abuela, con la mujer. Y son hielo. No sonríen, no hacen nada. Porque estaba prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, estas formas emocionales se vuelven una carga para la persona. Por eso la ocultan. Por eso los hombres tienen este problema de lo que hablamos acerca de la masculinidad frágil. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre, como ya lo platicábamos antes, tiene que buscar una válvula liberadora, que al fin de cuentas va a ser una explosión. Por eso, hablando en los suicidios, el hombre es muy grotesco al suicidarse. Hablamos de Kurt Cobain, por ejemplo, ¿no? Con su depresión y con todas las drogas que se echaba. Su suicidio fue muy grotesco, ¿sale? Fue muy feo. Entonces, al tratar de hacer a los hombres fuertes bajo la premisa de que deben de ocultar los sentimientos, que son netamente humanos, los hombres crecen con un temor hacia lo femenino. Y acuérdense que el temor se transforma en ira y se transforma en violencia. Entonces fíjense cómo si todo se va hilando a este proceso de esta falsa virilidad que hoy tenemos, de esta fragilidad que existe en los hombres, los cuales le tienen miedo a esta parte femenina, no muestran su parte femenina, y las mujeres, que socialmente es esa característica femenina netamente y bellamente puesta, como no la saben procesar, como le tienen miedo, se convierte en violencia. ¿De acuerdo? Esa es una parte, porque lógicamente la violencia de género son 1000 temas, pero esta es una parte de muchas. Entonces, lo femenino y lo masculino van de la mano. Todos los hombres tenemos nuestra parte femenina, como las mujeres tienen esa parte de aventarse, de ser heroicas también. Y pues bueno, con estos puntos quiero repetir, lo que queremos en este podcast es que queden como el tema amplio, de poder darte preguntas, como dice mi canal de preguntas de Fito Rodríguez en este podcast, para que tú te hagas preguntas y digas, oye, sí es cierto, tal vez esa noción de virilidad ya no existe hoy en día, debe de cambiar, o sí existe, pero ya está fundamentada también por mujeres y diferentes géneros, o esto debe de quitarse y aumentar acá, y efectivamente todo ese hombre viril que vemos ha causado más problemas que beneficios. Bueno, muchas gracias chicos y chicas, espero que les haya gustado este tema acerca de la virilidad, y seguimos aquí en los videitos, ojalá les guste, y después veremos si nos aventamos ese tema, fíjense, de por qué se separó la corona de Inglaterra y empezó todo este rollo del catolicismo y su iglesia de ellos para ellos. Es muy interesante, y que básicamente es como si hubiera sido un berrinche, una lucha entre dos poderes, entre un rey y un papa. Tal vez lo vamos a tocar, porque hablamos de poder, al fin de cuentas caemos a lo mismo, es poder. Lo que querían era el poder de decisión. Bueno, muchas gracias chicos y chicas, cuídense mucho, gracias por ponernos atención a este tema. Adiós, bye bye.